pobre, qué macana. Sí, Hola, Cristina. lamento. Hola, Cristina. Ahí va, ¿no? De a Che, poquito. y bueno, pero contame algo, qué sé yo, ¿está todo bien? Está todo perfecto, trabajando a full en este momento. Ahora estoy en Córdoba. Ah, mira, Por eso, viste, tuve que hacer toda una movida y probar equipos, porque justamente ve que tengo allá atrás unos telescopios. sí, Estamos haciendo una movida acá. Lo que pasa es que parte de lo que hacemos como instituto, aparte de enseñar astroturismo, donamos telescopios a escuelas del país sí. que no tienen recursos. Y traje un telescopio que vamos a donar mañana. Mira Y qué bien. estoy muy contento porque la profe no le dijo nada a los chicos. O sea que mañana les va a caer de sorpresa que van a tener Y, un telescopio disponible. y digamos que tienen alguien que los guíe, porque agarrar un telescopio es como agarrar una llama caliente si no sabes ni qué te... Claro, se te Sí, mueve, se te va para todos lados, como que tenés que tener alguien que te guíe. exacto, no, lo que pasa es que una de las condiciones que nosotros ponemos para la donación es que la persona a cargo, que en general es un docente, tiene que estar comprometido con el proyecto. Entonces Ah, la profe sabe, se estuvo formando, los chicos también participaron de unas olimpiadas de astronomía, entonces como que es una herramienta y un paso natural. excelente, Sí, 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 la verdad que excelente. Bueno, te estaba muy presento a algunos colegas, compañeros. María perfecto. Cristina, que trabaja conmigo hace un montón de años. Jorge, que trabaja hace añares también, ¿no, Jorge? Ahí está María de Los Ángeles, también una colega muy querida. Bueno, les presento a Claudio Martínez, después lo vamos a presentar mejor, pero también hace un montón de años que lo conozco y fue mi primer profesor de astronomía. Muy bien. Claudio tiene una capacidad docente genial, una capacidad de transmitir cosas difíciles para que te gusten y las entiendas. Muy buen divulgador científico. Y bueno, a mí me gustaba la astronomía, pero a partir de los primeros cursos que hice con Claudio, me enganché un montón más y después hice un montón de cosas ya más especializadas. Viste, estuve en el Instituto de Astronomía y Física del Espacio, en el IAFE. Bueno, estuve Bien. haciendo un montón de cosas en el tema y leyendo y todo, pero porque me encantaba, pero realmente los cuadernos, Claudio, que tomé apuntes de lo que vos me enseñaste, los sigo teniendo como bibliografía. Bueno, excelente, me alegro, me alegro. Eso ya es una cosa histórica casi. Sí, es histórico, porque estoy hablando de los 80. Y sí, y sí. Sí, ¿te acordás que fuimos por el tema del Halley? Sí, claro, 86. 86. Ahí está, nos llevamos unos ómnibus de turistas para mostrarles el Halley en el campo. Bueno, otras épocas. Bueno, ahora me dedico al astroturismo profesionalmente. Ahora ya, lo que pasa es que me han contratado muchas veces para armar emprendimientos y armé muchos y no había guías. Entonces armé un instituto para formación de guías especializados en astroturismo. Y por suerte tenemos alumnos en toda Sudamérica. Tenemos más o menos, son en este momento 70 Qué alumnos que, bárbaro. sí, 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 y ya 20 guías recibidos, o sea, estamos muy bien con ese tema, por suerte. Qué lindo. Vos sabés que yo me acuerdo que cuando fuimos a mostrar el cometa Halley, era una empresa de turismo que tomaba gente así, que estaba como que podía explicar y podía hablar de astronomía, entonces nos llevaban en el ómnibus con turistas que venían, que los llevaban a una estancia, les daban la cena y después salíamos con el telescopio y les mostrábamos el cometa y les explicábamos cómo era toda esta historia. La cuestión es que a mí me toca justo un ómnibus con un psiquiatra que se vino con todos sus pacientes de Nueva York. Yo decía, no puede ser. Y el tipo no hacía más que decirme, porque la astróloga, porque Nora la Oh, astróloga, no me olvido más de eso. Digo, me tocó el psiquiatra y encima me trata de astróloga. Nora, ¿nos pasás el contacto con Claudio Martínez para lo del turismo Sí, astronómico? sí, te paso el contacto, sí. sí, 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 pasar, Bárbaro, pasar, no hay ningún problema. bárbaro.
Así hacemos turismo astronómico. No, pero no sabes, es hermosísimo porque se va a lugares muy oscuros en donde hay unos cielos muy lindos y realmente te enseña todo el cielo, te enseña un montón de cosas, es muy lindo el tema de astroturismo. Son salidas completamente diferentes a lo habitual. Nora planifica con gente de APSA, con socios de APSA, un micro. Claro, vamos a armarlo con psiquiatras. A ver qué sale de eso, a ver qué sale de eso. Me prendo. Sí, Es aparte, preferible mirar el cielo que la tierra, te digo en este momento. Por ahora sí. en este momento totalmente, Es un punto de aspiración que uno tiene. Sí, pero sabes que lo lindo es que, bueno, después de tantos años de perfeccionar el astroturismo, ahora tenemos un componente muy fuerte de mitología. Entonces contamos la historia de los pueblos originarios, la historia de las constelaciones, es muy, muy interesante. Como producto turístico realmente es muy interesante. A ver. Bueno, hay alguien que no conocen ustedes, que es Liliana Zacalián, que es de Catamarca, es amiga mía. Va a haber algún que otro colado. Ahí está, ¿cómo estás, Lili? Hola, ¿cómo les va? Bueno, Con mucho hola, calor acá. bienvenida Liliana. Este es un mix raro, psiquiatras y astrónomos es raro. Bueno, decirle al psiquiatra que te recomponga la cabeza después del shock. Bueno, mucho gusto. Yo, sí, amiga de Claudio, lo escuché a través de los cursos que escuchó Miguel así de refilón mientras cocinaba y me di cuenta que era muy interesante, así que voy a tratar de aprender de los que saben. Así que solo los voy a escuchar y gracias por la invitación. Gracias a vos por estar, Lili. Me hizo acordar Cristina cuando dijo que era mejor el cielo que la tierra, no precisamente en la religión, sino en la cuestión de... No por la religión. Ya lo sé, Cristina, ya te conozco. Pero no, sino por el tema de las guerras, ¿viste? Y me acordé que Claudio hace poco dio una clase muy interesante, que yo la escuché, sobre todo el tema nuclear. Todo el potencial nuclear, el armamento que existe, cómo funciona. Bueno, la verdad que diste una clase muy linda, que la puedo compartir con los compañeros si les interesa, porque realmente fue muy, muy linda y muy completa. Sí, y hay algo, esa clase en particular a mí me gusta mucho, porque es como que te ubica y te asusta un poco de todo lo que hay. Un montón de cosas que nosotros no sabemos que existen. Sí. Y que supuestamente están declinando, y no es así, y realmente es una charla interesante para escuchar, para concientizar fundamentalmente. Es muy interesante por eso. Vamos a esperar unos minutos más, Claudio, recién son 3 minutos pasados de las 7, así otra gente que estaba interesada, que a veces llegan un poquito tarde. Sí, Ponele, no hay problema. Hasta el 5 y 10. No hay ningún problema. No, lo único que les puedo adelantar es que primero, como es un tema, como sé que todos vienen de otro ambiente que no tiene nada que ver, primero vamos a hablar un poco de satélites. ¿Qué es un satélite? ¿Para qué se usa? ¿Para qué sirve? ¿Por qué está ahí arriba? ¿Cómo está ahí arriba? Todo ese tipo de información que es básica y fundamental como para poder entender después cómo funciona el sistema Argos, uno de los mejores sistemas de control de lo que sucede en nuestro planeta que existe en este momento. Y se han descubierto muchas cosas, desde el agujero de ozono, por ejemplo, es parte del comienzo del sistema Argos, en la década del 70. Pero bueno, ya les estoy adelantando, así que no les voy a Claudio, más. entre los compañeros que están acá, está Luciana Molfino. Luciana es del Chaco. Hola. Y es aficionada a la astronomía también, es psiquiatra astrónomo. Armamos un grupito de psiquiatras astrónomos, ¿eh? Y ella está allá en el observatorio de Campo del Cielo. Ah, claro, estás con los meteoros, con los meteoritos. Claro, sí. Sí, yo estoy en una asociación que se llama Asociación Chaqueña de Astronomía, que somos aficionados a la astronomía, pero sobre todo hacemos trabajos en Campo del Cielo. No sé, seguramente lo ubicás a Mario Vesconi, sí, me que suena. fue bueno, Mario Vesconi es el que prácticamente después que vino William Cassidy en los 60 a hacer los primeros estudios acá de cráteres, fue el que fue su discípulo y siguió, y bueno, y es
el motor y el mayor investigador que tenemos acá, creo que en la Argentina, así de trabajos de campo. Y bueno, y ahí estoy yo un poco así cuando me permiten los tiempos, así que por eso cuando me enteré que Nora también era astrónoma aficionada, y bueno, también está Darío y Fernando, pero bueno, así que es lindo este encuentro, digamos. Quería saludar. No, es que es muy interesante. Lamentablemente tengo que decirte que Campo del Cielo es uno de los lugares más saqueados del planeta, desgraciadamente. Exactamente. Porque los meteoritos son muy valiosos. O sea, un meteorito común y silvestre, que en general son de hierro, ya que estamos, hacemos tiempo, y les comento un poco de esto, un meteorito común, 1 gramo, puede llegar a salir 5 o 6 dólares. Entonces vos pensás un meteorito de 10 kilos, que es una piedrita así, sale mucha plata. Entonces son muy buscados, son robados en todos lados. Y acá, lamentablemente, como no hay demasiado control, les resumo, hay meteoritos de Campo del Cielo en todo el planeta. En cualquier museo, totalmente. negocio, en Estados Unidos, en Arabia, donde ustedes busquen, hay meteoritos de Campo del Cielo. Sí, este año Mario Vesconi justamente por medio de un proyecto que lo hizo Cultura de Nación, con fondos de cultura, digamos el Ministerio de Cultura de la Nación, se hizo el primer inventario de meteoritos de Campo del Cielo, y él, que está en el tema desde, no sé, el año 90, y conoce a los pobladores, conoce toda el área, descubrió la mayoría de los cráteres que se descubrieron últimamente. Me decía que es impresionante la cantidad de lo que estaba en museos, no lo que roban, porque hay, digamos, cuando uno va al campo a hacer el estudio topográfico, uno se encuentra con pozos hechos así, se ve que por aficionados, y como Claro. están con el límite de Santiago del Estero, por ahí hacen todo el contrabando. Bueno, y se hizo este inventario oficial, y se encontraron un montón de faltantes. Y también él estuvo trabajando con una ley de protección, porque no hay una ley a nivel nacional. O sea, tenemos una ley en Chaco, pero no tenemos una ley a nivel nacional de protección, digamos, de las piezas meteoríticas. Entonces eso permite que por ahí pasen por la aduana, bueno, por ahí algún gendarme un poco lúcido hace alguna intervención, pero si no, sí pasa Sí, esto. bueno, ¿te acordás la intervención que hizo hace unos años, que ya se lo estaban llevando, que pesaba como 20 Camión. toneladas? Se Sí, lo sí, llevaron sí, en sí, un sí, sí. camión y quería darle, creo que $10.000 al gendarme para dejarlo pasar. Sí, sí, Y sí, el gendarme sí, los sí, sí. detuvo, por suerte, porque si Por no suerte, eran sí. 20 toneladas menos de meteoro para la Argentina. No, es realmente un problema importante, un problema muy Sí, importante. sí, sí, sí. Cuando Así es. quieran, si les parece, podemos ir empezando. Bien, Bueno, saco la cámara si tengo más calidad. Bueno, bueno. y nos Lo muteamos. que sí necesito que me dejes compartir. Sí. Jorge, ¿puede compartir ya? Jorge, estás muteado. Estás muteado, Jorge. Ya lo comparte. Bueno, ahora cuando Hola, me deje, empezamos. Yo estoy silenciado ahí, ¿no? Yo estoy silenciado ahí. Entré sin video y sin audio. Sí. Listo. Pues ya se puede compartir. Perfecto. Sí, señor, muy bien. Bueno, avísenme cuando lo vean. Se ve. ¿Se ve ya? Ya. Hay una palomita y este es el sistema Argos. Este es el sistema, como les decía, el centro de la charla va a ser esto, pero primero vamos a ver de qué se trata el tema de estar en órbita y de poner algo en órbita. Como ven, acá, ¿para qué usar satélites? Primero y fundamental, nosotros podemos hacer con un avión un reconocimiento de una región, pero ese reconocimiento es muy limitado, son unos kilómetros.
Cuando vos requerís un análisis global del planeta, lo que está pasando en una región muy extensa, la única manera de lograr poder ver todo de una sola imagen es por medio de un satélite. Un satélite puede recoger imágenes de 200, 300 kilómetros hasta un hemisferio completo. Si el satélite está lo suficientemente lejos como para cubrirlo, puede ver toda la cara visible desde ese lugar del planeta. Entonces, podemos, obviamente, se pueden poner telescopios en órbita para hacer observaciones, se pueden generar nuevos productos porque fabricar cosas en el espacio en condiciones de lo que se llama, la gente dice equivocadamente que no hay gravedad, pero no es que no hay gravedad, se llama microgravedad, hay una gravedad muy, muy bajita, entonces eso permite fabricar cosas que en la Tierra no se pueden hacer por la gravedad. Y otra cosa que no mucha gente conoce es que nosotros tenemos una agencia espacial similar a la NASA, que es esa, la CONAE. Es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Está bastante más avanzada de lo que mucha gente cree también. De hecho, hay un vector, un cohete que se está fabricando, igual no vamos a entrar en mucho detalle porque tenemos para 2 charlas con esto. Están fabricando un cohete, el Tronador, que puede poner en órbita satélites y que va a estar funcional, ya se está fabricando, o sea, se está probando y va a estar funcional a partir del 2030. O sea que en unos años más vamos a tener capacidad de poner satélites en órbita. Pero, importantísimo, y esta alguna vez la debe haber oído en alguna de mis charlas, porque yo siempre utilizo este ejemplo, que es el siguiente. Me preguntó una vez un nene, más o menos de 5 o 6 años, ¿por qué la luna no se cae? Y es una respuesta medianamente complicada, porque tenés que decir, a ver, ¿cómo hago para explicarle? Entonces, un ejemplo muy sencillo para saber por qué algo está en órbita es este. Me imagino en la Tierra con un cañón muy alto, en una montaña muy alta. ¿Por qué una montaña? Porque necesito estar fuera de la atmósfera. Si yo me mantengo dentro de la atmósfera y disparo, va tan rápido la nave, si fuera un satélite, la bala, va tan rápido que sufre mucha fricción, se frena y se cae. Entonces siempre consideramos estar muy alto como para estar fuera de la atmósfera. Entonces si yo disparo un cañón con una velocidad muy baja, va a ser la primera curva. Si disparo más fuerte, va a ir cada vez más lejos. Cuanto más fuerte disparo, más lejos va a llegar la bala. Ahora, la realidad, más allá de lo que algunos creen que la Tierra es así, la Tierra tiene esta forma. La Tierra es esférica. Entonces, si yo disparo muy despacio, va a llegar acá. Si disparo más rápido todavía, va a llegar hasta este lugar. Va a haber un momento en el cual, cuando disparo el cañón con una velocidad lo suficientemente alta, la bala va a dar toda la vuelta y me va a pegar por atrás. ¿Qué quiere decir? Que en ese momento la bala está en órbita. ¿No se está cayendo? Sí se está cayendo. Se está cayendo, la luna también se está cayendo, pero se cae exactamente con la misma forma de la Tierra. Y al caer con la misma forma de la Tierra, nunca llega al piso. Ese es el motivo fundamental, una explicación muy, muy simple, no tan física. Tendríamos que hablar de otras cosas para ver de fuerzas centrífugas y demás, que no vale la pena entrar en esos detalles. Entonces yo cuando logro que la bala vaya a la velocidad necesaria, nunca va a llegar a la Tierra. Esto le pasa a la Luna, a los satélites, a todo lo que está en órbita. La Estación Espacial Internacional son objetos que están en órbita por este motivo. ¿Cuál es esa velocidad? En la Tierra es de 8 kilómetros por segundo. O sea, hay que ir muy, muy rápido como para lograr compensar la curvatura de la Tierra. Entonces, una cosa que a mí me gusta hacerlo de esta manera, si ustedes tienen una duda, abran el audio, preguntan en el momento y les explico si hay alguna cosa que no se entienda. Entonces, ¿qué necesito? Lo que llaman lanzadores o vectores. Son los que hacen el lanzamiento ¿para qué? Para llegar fuera de la atmósfera, porque imagínense una nave con una forma que no es aerodinámica, moviéndose a 8 kilómetros por segundo. Estamos hablando de 20 veces más rápido que cualquier avión o más.
¿Eso qué significa? Que se va a hacer, se desintegra inmediatamente. Entonces, por eso me tengo que ir fuera de la atmósfera. ¿Cuánto es fuera de la atmósfera? Arriba de 100 kilómetros. Arriba de 100 kilómetros hay tan poco aire que se puede ir a estas velocidades sin demasiado inconveniente. Y el cohete tiene que acelerar lo suficiente para que el satélite finalmente esté viajando a esa enorme velocidad. Finalmente, los satélites se ponen en órbita y son distintas órbitas. Acá tienen la clasificación internacional. LEO son las órbitas bajas, esos son acrónimos en inglés. Cuando la órbita está debajo de los 2.000 kilómetros, que es muy alto, imagínense que la Tierra tiene prácticamente 13.000, o sea, estamos en una altura interesante, se consideran que son de órbita baja. Y la enorme mayoría de los satélites son LEO, son como estos. Después tengo satélites en órbita media, que están hasta 10.000 kilómetros, y los geosincrónicos, que son los satélites que rotan a la misma velocidad de la Tierra. Eso ahora vamos a ver en un ratito, en un poco más de detalle, que están a 36.000 kilómetros. Estos son todos los satélites que se pueden tener alrededor de la Tierra. Si no, se están yendo a la Luna, como hizo Artemis hace muy poquitos días. Si no, estas son las órbitas únicas que se pueden tener alrededor de nuestro planeta. Y acá tienen el ejemplo. Hay ecuatoriales y hay polares. Las órbitas ecuatoriales están sobre el ecuador de la Tierra, y fíjense que hay como una manchita cuando pasa el satélite amarilla, un círculo amarillo, que es lo que puede ver. Fíjense que siempre se mantiene cerca del ecuador y nunca ve, no puede ver toda la Tierra. Las zonas cercanas a los polos no las puede ver nunca. En cambio, una órbita polar recorre toda la Tierra, y eso hace que al ir rotando puede ir mapeando todo el planeta permanentemente. Los satélites del sistema Argos son polares. Están todos en órbitas polares como para poder ver absolutamente todo el planeta. Y acá tienen por qué hay órbitas altas, órbitas bajas, porque si yo estoy en una órbita baja, voy a ver, como en este caso, 180 kilómetros nada más. O sea, puedo ver una franja de 180 kilómetros, lo cual para ver toda la Tierra me va a llevar mucho tiempo. Entonces, si yo quiero ver todo el planeta, pongo el satélite más lejos. Si quiero ver un sectorizado muy, muy particular, pongo el satélite más abajo. Y acá tienen lo que les decía recién, más en detalle un geosincrónico. Un satélite que está cerca de la Tierra da una vuelta alrededor de nuestro planeta en 1 hora y media. En 1 hora y media dio la vuelta alrededor del planeta, hizo 40.000 kilómetros. Cuanto más lejos lo pongo, para mantenerse alrededor de la Tierra no tiene que ir tan rápido, porque justamente si está cerca de la Tierra y se siente mucho la gravedad de la Tierra, tiene que ir muy rápido. Pero si se va alejando, puede ir cada vez más despacio. Hay un momento en el cual la velocidad del satélite es exactamente igual a la rotación de la Tierra. Por lo tanto, si yo lo pongo, como está en este caso, justo arriba de América del Sur, se va a mantener siempre arriba de ese punto. Esto sucede cuando el satélite está a 36.000 kilómetros de altura, no es acá nomás. Es realmente muy, muy lejos, pero se hace habitualmente. De hecho, nosotros tenemos algunos satélites en esa posición. ¿Y para qué sirven? Para esto. Por ejemplo, yo posiciono un satélite justo arriba de Argentina y veo cómo se desarrolla la meteorología, por ejemplo, o incendios arriba de nuestro país únicamente. El que quiera ver otra región lo pondrá en otra parte. Para eso sirven los satélites geosincrónicos. Veo todo el planeta o en una enorme parte del planeta y siempre desde el mismo punto. Entonces puedo ir siguiendo cómo va cambiando. De hecho, si a ustedes les gustan estos temas, habrán visto alguna vez fotografías meteorológicas que se ve cómo van cambiando las nubes, o cuando miras el noticiero que te muestra cómo van cambiando. Bueno, son este tipo de satélites los que están funcionando, los geosincrónicos. Entonces estamos viendo rápidamente todo lo que tiene que ver con esto. Y otro problema importante que tienen que recurrir o que superar los satélites es la radiación, porque alrededor de nuestro planeta hay un anillo de radiación. Y ese anillo de radiación nos protege de la energía del sol, del viento solar, de un montón de cosas que hay en el espacio
interplanetario que no nos afecta porque tenemos este campo. Pero este campo hace que los satélites tengan que estar cruzando regiones a veces muy complicadas, inclusive para los astronautas. Es bastante complejo estar ahí. Y esto de la radiación, que es un detalle en realidad, se los puse por un motivo, que es que hace muy poco tiempo, hace unos 15 años, se descubrió esto. La South Atlantic Anomaly es una anomalía en el campo magnético, o sea, como una bajada del campo magnético tremenda sobre nuestro planeta. Y adivinen dónde sucede. Sobre Argentina. No nos falta nada. Hasta tenemos una bajada de... Fíjense que esto es un mapa de 2020. Inicialmente estaba muy concentrada en América y ahora se está abriendo y estirando y parece que tiene como 2 núcleos. Nadie tiene la más remota idea de por qué pasa esto, pero cuando los satélites pasan por acá o la Estación Espacial Internacional pasa por esos lugares, tienen que desconectar a veces la electrónica de la nave porque el viento solar, o sea, una tormenta del sol, llega hasta la Tierra y si sucede en cualquiera de los otros lugares, no pasa nada, pero si sucede en este lugar, la energía, hay como un pozo ahí que no se nos protege y baja la energía mucho hasta el satélite lo puede llegar a dañar. Así que fíjense qué cosas lindas que nos pasan. Y todos estos datos tienen que ver con investigaciones de control de cómo funciona nuestro planeta y qué problemas tiene nuestro planeta. Esto realmente es algo que se está agrandando y nadie tiene idea, obviamente tiene que ver con algún problema interno en el núcleo del planeta, pero más allá de eso, nadie tiene idea por qué pasa, por qué está pasando y cómo se va a desarrollar. Esto implica, perdón, Claudio, esto implica un riesgo muy importante en relación al viento solar y al riesgo que tenemos de recibir radiación o de terminar con toda la electricidad, bueno, con todas las cuestiones que tenemos. Creo que es bastante riesgo, justo la tenemos en Argentina. Exactamente, tenemos esa suerte. Claudio, ¿qué facilita y qué impide esta anomalía del Atlántico Sur? Mirá, ¿Qué lo que facilita y qué impide? Facilitar no facilita nada. Impide tener vuelos seguros. Por ejemplo, si la anomalía sigue bajando, o sea, se sigue haciendo cada vez más profundo, ese color negro se pone más negro todavía, o sea que prácticamente no hay protección en ese lugar, ya va a empezar a ser peligroso volar en un avión por ahí. O sea, estar a 20.000 metros de altura, volar por ahí ya va a ser peligroso, no tanto para los pasajeros, pero sí para la tripulación que permanentemente están pasando por ahí. La estación espacial, como les digo, un satélite que pase por ahí puede quedar frito su electrónica si no se apaga. Por eso muchas veces tienen que tener, fíjense, y esto da, un satélite da, como les decía, una vuelta cada hora y media. O sea que hay que estar controlando permanentemente cientos de satélites para que no se dañen cuando pasen por ahí. Tal vez se cierre o tal vez se siga profundizando. Si se sigue profundizando va a ser un problema. A largo plazo va a ser un problema. Todo esto se los digo para que no puedan dormir esta noche, obviamente. Claro, claro. Pensando cómo nos vamos a morir todos. Bueno, no es tan grave. Ya no teníamos problemas, ahora con esto ya está. Y ya la inflación, todo no te interesa nada, porque igual esto arruina todo. Así que, no. Pero es un fenómeno magnético, perdón, es un fenómeno magnético. Exacto, es el campo magnético de la Tierra que tiene una forma como si fuera un imán alrededor de nuestro planeta, y lo que sucede es que no es perfecto, no es exactamente igual. Hay lugares que es más poderoso, por ejemplo, acá estos colores que están cerca del Ártico o cerca del Antártico son zonas que están muy enriquecidos, muy fuerte el campo, y hay lugares donde está más débil. Sobre Argentina se ha debilitado muchísimo en los últimos 15 años, pero muchísimo, como ven. Fíjense que ya se ve, inclusive lo que les decía, se está abriendo y se está dividiendo en 2 núcleos diferentes, pero el nuestro es más fuerte. O sea, insisto, para que nos arruinemos la existencia, el nuestro es peor. Pero bueno, hay que esperar, no quiero ser tan dramático, hay que esperar los próximos años. De hecho, esto se está controlando permanentemente, así que nos vamos a enterar de lo que sucede.
Y esto es una representación de todos los satélites que hay alrededor nuestro. Fíjense que acá en el medio se ven como puntitos que pasan. Alrededor de nuestro planeta en este momento hay alrededor de 25.000 satélites. De esos 25.000, aproximadamente 5 o 6.000 funcionan y el resto es basura. Esto es otro problema que la humanidad tiene, que es donde vamos, ensuciamos. Donde vamos, hacemos mugre. Y esto es algo que va a haber que resolver a largo plazo, porque se va a empezar a tornar peligroso para las misiones espaciales estar viajando por todo esto. Realmente es una cantidad tremenda de escombros, de satélites que no funcionan, de satélites que sí funcionan. Y obviamente el sistema Argos, por ejemplo, está pensando en poner 25 satélites, pero tiene una utilidad, la utilidad que tiene es enorme, entonces se pueden permitir, pero posiblemente va a haber que empezar a tratar de pensar en alguna regulación acerca de los satélites, pero como siempre es un negocio tan grande el de poner satélites en órbita, que a veces le dobla la mano al cuidado y a la conservación de la naturaleza. Y estos son algunos satélites argentinos que también participan indirectamente, no directamente con el sistema Argos, pero sí funcionan indirectamente recopilando información de lo que sucede en el espacio. Todos los satélites que se están lanzando en los últimos años son de aplicaciones científicas. De hecho, los satélites que tal vez hayan oído, el SAC-A o el SAC-C, el SAC-B, son satélites que significan satélites de aplicaciones científicas, o sea, son satélites científicos los que se están enviando, y la Argentina tiene desarrollo de satélites. El INVAP, por ejemplo, es una empresa que desarrolla satélites y que inclusive se venden al exterior. Por ejemplo, acá tienen el SAC-D, fíjense el tamaño del satélite con respecto a los técnicos, tremendo satélite que ya está en órbita, y que se hace para información de salinidad de los océanos, circulación del océano, de las aguas, información climática, es un poco de todo lo que se utiliza, y que esta información de forma secundaria se utiliza para el sistema Argos, que es de lo que estamos hablando. Bueno, esta fue la introducción, más o menos para que veamos de qué se tratan los satélites, por qué están allá, cómo funcionan. El sistema Argos es algo muy interesante. Hay muchos sistemas de satélites parecidos, pero ninguno funciona como este. Era necesario un seguimiento global de lo que estaba pasando en nuestro planeta. Aproximadamente en la década del 70, principios de la década del 70, se dieron cuenta, tanto la NASA como la Agencia Espacial francesa, la CNES es la francesa, que necesitaban hacer un seguimiento de nuestro planeta de forma global. ¿Por qué? Porque estaban empezando a verse cosas que estaban sucediendo en nuestro planeta, como por ejemplo, en el año 71 se empezaron a hacer las primeras mediciones del agujero de ozono. O sea, se vio que el ozono estaba desapareciendo de nuestra atmósfera, que es una protección contra la radiación ultravioleta, y estas fueron las primeras mediciones. Por lo tanto, pensaron, si está sucediendo esto, capaz que están pasando muchas más cosas que ni nos enteramos. Entonces, a partir de ahí se diseñó, se pensó, en realidad, el sistema Argos, que se desarrolló finalmente en el año 1978. Es un sistema que está siguiendo, como les digo, pues ahora lo vamos a ver, es monumental la cantidad de información que mueven. Tienen boyas en todo el planeta, tienen barcos en todo el planeta, animales que están marcados para ver las migraciones. Es un sistema realmente fenomenal para saber lo que está pasando globalmente en la salud de la biosfera de nuestro planeta. La biosfera es tanto lo que es biológico, la vida, el agua y la atmósfera. Y se han encontrado muchas cosas que estuvieron sucediendo en nuestro planeta que las vamos a ver de a poquito, descubrimientos que se fueron haciendo con este sistema Argos. En el año 1986 pasó algo. El sistema Argos se diseñó hablaron con meteorólogos, con oceanógrafos y le dijeron, muchachos, ¿qué necesitan?
dijeron, bueno, necesitaríamos boyas puestas en el agua para saber la salinidad, cómo las temperaturas, cómo cambian los movimientos de las aguas, la atmósfera. Entonces hicieron eso, empezaron a poner boyas en todo el planeta y como les decía recién, en este momento hay 80.000 boyas en todos los océanos de la Tierra controlando lo que está pasando y a nivel, como les decía, salinidad, movimientos y demás. Pero el tema es que ellos, tanto la NASA como la SNES, la agencia francesa, se dieron cuenta que esto era una inversión de dinero fenomenal sin un retorno económico para autosustentarse. Entonces, en 1986 hicieron la CLS. La CLS es como una empresa semi-privada que vende la información. Lo cual inicialmente te parece mal, pero la realidad es que los biólogos necesitan esto, los meteorólogos lo necesitan, y es una generación de información tan grande y un movimiento tan grande que había que privatizarlo de alguna manera porque es una cantidad de dinero enorme y esto, si no era autosustentable, no iba a poder crecer en el tiempo. Entonces, hoy en día, lo que maneja el sistema Argos es una empresa que se llama CLS, que ya vamos a hablar un poquito más en detalle de cada una de ellas y que inclusive está conectada con todas las agencias espaciales del mundo. Esto es lo que están tratando de hacer. Tener sistemas de satélites en órbitas polares, que son las que van de polo a polo para poder ver todo el planeta, e ir recogiendo información de cada una de las boyas, barcos, aves, pájaros, lo que sea. Así funciona, ahí están, el sistema de satélites que se ponen en contacto por antenas con los distintos lugares que están en Estados Unidos o están en Francia, y esto se procesa y se tiene la información para los usuarios. Los usuarios, como les decía, en general son biólogos, meteorólogos, oceanógrafos, que necesitan información. Y hay una cosa que es interesante con respecto a esto, y hay que tenerlo en cuenta. Ustedes imagínense que el sistema para controlar lo que pasa en nuestro planeta es un sistema que tiene muchos intereses creados. ¿Por qué? Porque las empresas quieren seguir ensuciando la atmósfera. Entonces, muchas te dicen, el calentamiento global es mentira. Y te muestran un montón de información acerca de que el calentamiento global no es real. La información con la que trabaja Argos es una información que viene de primera mano del satélite y te la dan a vos como investigador. O sea, no está tocada, no se puede hacer nada con eso más que investigar. Y por otra parte, yo lo relaciono con la astronomía. Los astrónomos profesionales necesitan telescopios y las universidades para las cuales ellos trabajan contratan tiempo de los telescopios. Esto es algo similar. Yo contrato la información de los satélites del sistema Argos para lograr hacer una investigación con información que no esté falseada para hacer un determinado paper que esté haciendo, como les decía, un oceanógrafo, un biólogo o quien sea. Así que por eso la cosa única que tiene el sistema Argos es esto, que viene la información directamente del satélite al investigador. Como les decía, acá viene un poco de la información. Boyas y barcos, 5.000 barcos cada mes. O sea, tienen arreglos con barcos de todo el planeta que tienen sistemas de comunicación para saber cómo se mueven, dónde están, hacia dónde van. Y 80.000 datos de boyas en toda la Tierra. Imagínense la cantidad de información fenomenal para procesar todo esto. Es increíble. Tienen 8.000 animales marcados y seguidos cada mes. Y les aviso, por si no saben, que todos estos sistemas que se le ponen son totalmente inocuos para el animal. No tienen ningún efecto, de hecho, inclusive al tiempo se caen. Entonces se buscan otros animales para seguir marcando. Y hay 22.000 transmisores activos en el mundo, o sea, los 8.000 son los que se van haciendo todos los meses. 22.000 más o menos hay permanentemente, desde tortugas, tiburones, pájaros, lo que sea. Eso es muy difícil de conseguir y eso es una de las cosas que la privatización al sistema CLS hizo un cambio, porque antes
los biólogos querían, por ejemplo, che, necesito el dato de tal tortuga que esté en el Océano Pacífico. Y esa información no estaba disponible. No había tanta especificidad en cuanto a la información. Al crearse CLS, lo que se hizo fue hacer software como para que esa información exista. Entonces, hoy podés comprar la información de dónde hay la tortuga tal, en tal océano, dónde está, y te muestran exactamente por dónde se está moviendo o qué recorrido hace. Realmente es sorprendente la cantidad de información. Son 100 países los usuarios del sistema, o sea que todos los países prácticamente están en contacto con Argos y CLS. Y acá tienen un poco de la información. Bueno, CLS es Collect Localization Satellites. Y en 2020, obviamente tiene 35 años de experiencia cuando empezó en la década del 70, tiene 152 millones de euros de ventas, o sea que de vender información a las universidades para que se hagan los investigadores de esa información, se reutiliza el dinero como para seguir haciendo crecer el sistema. Es una idea realmente muy buena. Son 900 empleados en el mundo. Empezó con 2 agencias espaciales, con 5 personas trabajando en esto, y terminó con 900 empleados en todo el mundo. Y fíjense, hay 3 millones de mensajes de Argos por día. De verdad es una cantidad de información fenomenal. Esto les habla un poco lo que les estuve comentando recién en texto, pero me interesa esto. Esto es CLS ahora, en este momento. Tiene, por supuesto, una subsidiaria en Francia, en Estados Unidos, que son los que iniciaron todo esto, pero fíjense que hay en Beijing, en Tokio, en Hanoi, en Chile, en Brasil, en Sudamérica, en Sudáfrica, en todo el planeta. ¿Por qué? Porque se necesita que cada uno controle las boyas y la información que tiene, y eso después se reenvía a los satélites para poder hacer la base de datos de información. Esto, por ejemplo, es en el año 2014 la información que había en un día. Estamos hablando de pájaros, estamos hablando de boyas, de peces. Fíjense, es impresionante la cantidad de datos que se recopilan diariamente. Acá tienen también un poco cómo funciona el sistema CLS, que es un poco diferente de cómo funcionan los otros satélites. Los otros satélites, por ejemplo, vos tenés una boya, necesitas que la boya tenga un GPS para poder ubicarse y decirle al satélite dónde está, lo cual hace que el sistema sea muy complejo. El sistema que utiliza Argos lo que hace es algo similar a lo que se llama el efecto Doppler, que efecto Doppler tiene que ver siempre con cambios de velocidades. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la boya del transmisor, que es muy, muy elemental, pasa el satélite por encima, por ese cambio de velocidad, al pasar por encima puede localizar la boya con una gran precisión y toma la información que le manda de temperaturas, movimientos, salinidad y todo lo que se necesite. O sea que con una boya extremadamente simple y barata se puede llegar a tener mucha información de dónde están esos satélites. El error, por lo que estuve viendo en los últimos informes, no es más de 200 metros. Yo te puedo decir qué temperatura, salinidad o dónde está determinado nivel con un error de 2 cuadras, en cualquier lugar del planeta, en cualquier momento. Y acá ese es el sistema CLS. O sea, pasamos de los satélites, cómo funcionan, el sistema CLS, cómo surgió y qué es, y algunos resultados interesantes que se fueron haciendo. Por ejemplo, hacen monitoreo de barcos y monitoreo de una tortuga que se está moviendo. Este es el pobre bicho que se está moviendo entre todos estos barcos. Fíjense cómo va desviándose, tratando de escaparse de los barcos. Entonces, uno puede saber cuál es el comportamiento de una tortuga nada más, y obviamente se puede hacer con varias, y cómo se van desplazando. Inclusive, este control de los barcos también implica poder controlar que no haya una sobrepesca. Eso ya es bastante más difícil de lograr realmente, pero cuando nosotros íbamos a pescar en una canoa con 5 más y una red, no importaba, porque nunca ibas a devastar a un cardumen. No había manera.
Hoy en día, con la cantidad de barcos que hay, se puede devastar cualquier cardumen en cualquier lugar. Entonces, parte de lo que se quiere hacer con el sistema Argos y de control es que no haya sobrepesca, que no haya una sobreutilización del producto del que estamos interesados. O sea, una visión un poco más ecológica de nuestro planeta. Utilizar, pero no destrozar, que lamentablemente hasta ahora siempre fue de esa manera. Acá tienen otro seguimiento de otra tortuga, una tortuga boba en el Mediterráneo. Ahí Miguel levantó la mano. Ah, Miguel Frontera, amigo. ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Hola, ¿cómo estás? Te hago una consulta, Claudio. Sí, dale. ¿Cómo hacen para sancionar a los barcos, por ejemplo, que exceden el tema de pesca y todo eso? ¿Cómo los controlan? Bueno, justamente, eso es lo que todavía estamos en veremos, porque lamentablemente, cuando los intereses económicos son demasiado grandes como los que son realmente, la sanción tarda mucho. Entonces sí, te hacen una reglamentación, pero que siempre deja algún punto donde se pueden escapar. Teóricamente los barcos se sancionan con dinero y con la confiscación de los barcos, pero ya sabemos cómo funciona. Lamentablemente en eso el planeta todavía no hay una conciencia planetaria, no hay una conciencia global y siempre es el negocio primero y después vemos. Pero te digo más, bueno, como estábamos hablando antes con Nora, yo doy cursos desde hace 40 años y hace 40 años no tenía ninguna esperanza con la humanidad, ninguna. Y hoy ves el cambio de mentalidad de los chicos, ves el cambio de mentalidad de las escuelas, la ecología, el tratar de mantener todo el agua, es como que hay una conciencia que está cambiando. Entonces eso hay que seguirlo manteniendo. Pero perdón, Claudio, sí, un grupo de ambiente en una asociación de psiquiatría, ¿eh? Eso no existía ni en... hubieran dicho esto, son locos los psiquiatras. ¿Qué hace un grupo de ambiente en una asociación de psiquiatría? Por eso, son cosas que de a poco se van imponiendo. Uno se va acostumbrando y después lo tomas como algo natural. Entonces, esto de las sanciones, por el momento, son totalmente ficticias. Pero bueno, la idea es que con el tiempo y cuando realmente empiecen a desaparecer, como están desapareciendo especies, va a haber que hacerlo a la fuerza. Desgraciadamente somos una especie que nos manejamos vía el límite. O sea, hasta acá llegaste porque se pudrió todo y ahí es cuando, bueno, vamos a cambiarlo. Sí, lamento no darte buenas noticias, Miguel, al respecto. Después, el calentamiento global. El calentamiento global, que de hecho hay muchas empresas que ponen mucha plata para tratar y tienen pagados meteorólogos que tratan de demostrar que el calentamiento global no es real, sino que son una de las fases estacionales de nuestro planeta. Y ahora les voy a mostrar un gráfico que van a ver que no es así. Pero, por ejemplo, fíjense, el calentamiento global hace que los límites en el Ártico se hagan cada vez menores. Y los osos polares tratan de buscar comida donde no la hay, entonces se van acercando cada vez más a las casas de los inuit, que son el pueblo que vive en esa zona, y eso genera un riesgo, no riesgo para la gente, todo este cambio genera un riesgo que no sabemos qué alcance tiene. Entonces, este tipo de controles satelitales hace que sepamos qué es lo que está pasando y tratemos de lograr que no lleguemos a un extremo, como ya van a ver algunas cosas más adelante de meteorología que vamos a ver, que son realmente graves, que están sucediendo y que seguirán sucediendo mientras no se haga el cuidado necesario. Entonces, ¿por qué es esto? ¿Por qué les muestro esto? Para que vean que este tipo si uno no tiene información, no sabe lo que está pasando. La realidad es que vos podés imaginarte que es malo, pero si no hay mediciones reales, no tenés idea lo que está sucediendo. Entonces, por eso es tan importante estos sistemas de información y que son sistemas de información puros. No están pasados por el tamiz de nadie ni por el interés de nadie. Y acá tienen también lo que les decía, datos oceanográficos,
que son datos de temperatura, y justamente, y esta tortuga, que no sé si ven que hay como un caminito verde que va desde Sudamérica, la tortuga va nadando hacia el norte y cuando llega a aguas frías, dobla y se va. O sea, hay una relación inclusive del comportamiento de los animales en lo que está sucediendo con respecto a todo lo que sucede en el planeta. Realmente, todo el planeta es un ser viviente. Todo el planeta, la atmósfera, los animales, el agua, los océanos, la superficie, es un ser viviente que estamos haciendo desastres y lo que estamos haciendo es desbalanceando todo el equilibrio que ha tenido durante millones de años. En pocos años estamos desbalanceando todo. Por ejemplo, el dióxido de carbono. Dióxido de carbono es un gas que está en la atmósfera, que son trazas. La cantidad de dióxido de carbono que hay en nuestra atmósfera es insignificante. Fíjense como dato, todos los volcanes de la Tierra emiten unos 250 millones de toneladas por año. Nosotros generamos 29.000 millones de toneladas por año. O sea, estamos muy por encima de lo que la naturaleza puede hacer para contaminar con dióxido de carbono nuestra atmósfera. Fíjense que acá hay un grafiquito tomado por satélites a nivel global donde se ve cómo va subiendo desde 1900 hasta el 2020, 1960 hasta el 2020, cómo fue subiendo el nivel. ¿Cuál es el problema del dióxido de carbono? El dióxido de carbono tiene un problema que es que hace esto. Hace lo que se llama un efecto invernadero. Lo que hace es que la luz, la energía del sol entra en nuestra atmósfera, pero cuando se quiere ir, es retenida por el dióxido de carbono. Y hace que haya un calentamiento global. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos 230 partes por millón en la atmósfera y ya produce un calentamiento. En el planeta Venus tiene 96% de dióxido de carbono. Esto es Venus. Un planeta que debía tener, si fuera como la Tierra, 100 grados, póngale, o sea, obviamente está mucho más cerca que nosotros, entonces podría tener 80 grados, 100 grados, tiene casi 500 grados de temperatura superficial por el efecto invernadero. O sea que nosotros, al enriquecer esta cantidad tan pequeña, estamos haciendo que todo el planeta se caliente y nuestro futuro lejano podría ser este. Tener 400 grados de temperatura, no muy recomendable. Y este es el gráfico que les muestro a todos los que me dicen que el calentamiento global es un tema puramente estacional. Fíjense que la Tierra, esta es la cantidad de dióxido de carbono, tiene como un serruchito. Fíjense que hay mediciones de hace 800.000 años atrás, revisando, por ejemplo, hielos, se hacen pozos muy profundos donde saca el hielo y se puede ver la composición de la atmósfera de los agujeros que había retenido en ese hielo. Entonces se sabe perfectamente la cantidad de dióxido de carbono que había desde hace 800.000 años hasta hoy. Fíjense que jamás superó las 300 partes por millón. Esta es la línea. Fíjense que siempre se mantuvo por ahí abajo. Acá hubo un pico, posiblemente muchos volcanes, hasta que llegamos a 1950 y se dispara para arriba. O sea, en 800.000 años jamás pasó lo que está pasando a partir de 1950. Esto es puro efecto nuestro, antropocéntrico. Es puro efecto de nuestra contaminación. Y esto que va para arriba, fíjense que ya estamos en 400, ahora debe estar en 430, más o menos partes por millón, casi duplicó lo que en los últimos 800.000 años sucedió en nuestro planeta. Esto de seguir así, la temperatura global de nuestro planeta va a seguir subiendo, con consecuencias que no tenemos ni idea cuáles pueden ser. Otra cosa que se ha hecho con los satélites es medir la temperatura global de nuestro planeta, a ver, y se encontró la relación del frío con mayor COVID gracias a los satélites. O sea, se pudo ver cómo en los lugares más fríos había una mayor cantidad
de COVID. Estos son resultados de satélite, más allá de que obviamente se puede hacer porque uno ve que está sucediendo, es bastante razonable, hay un apoyo directo de la información de satélites. Inclusive gracias a los satélites, esto es dióxido de nitrógeno, otro de los componentes que las industrias generan y que ensucian. Fíjense, el cuadradito de arriba, ya saben, España, vemos Italia, en el año 2019, o sea, pre-pandemia y durante la pandemia. Fíjense la cantidad que había de dióxido de nitrógeno y cómo cayó. ¿Por qué? Porque pararon las industrias. Al parar las industrias, fíjense que acá cayó un 54% en París, en Milán un 47%. Nuestro planeta es muy fiel. Es un planeta que si lo dejamos sin las industrias, en un año se recuperó como si fuera hace 100.000 años atrás. Eso es muy bueno en nuestro planeta, es muy fiel. ¿Cuál es el problema? Que la fidelidad tiene un límite. Dice, hasta acá llegaste. Cuando superamos ese valor, puede llegar a tardar miles de años en recuperarse. Puede tardar cientos o miles de años en recuperarse. Por eso justamente este tipo de mediciones son tan importantes para saber qué desastre estamos haciendo en nuestro planeta. Lo que les decía recién, si no sabemos qué pasa, no podemos hacer absolutamente nada. Acá tienen el famosísimo agujero de ozono. Espera que me fui una imagen más. El agujero de ozono, fíjense, principalmente en el hemisferio sur se hizo un agujero. ¿Qué es? Hay una capa, o sea, nosotros tenemos oxígeno. Hasta determinada altura una gran concentración de oxígeno, hasta 20 kilómetros. La radiación ultravioleta que llega del Sol choca con el oxígeno, lo desarma al átomo y se forma una capa de ozono, que son 3 átomos de oxígeno. Eso hace que la radiación ultravioleta no pueda seguir pasando porque llega hasta ahí. Hizo la reacción química y se quedó a 20 kilómetros de altura. Y nosotros felices porque la radiación ultravioleta no llega hasta acá. Al haber un agujero, eso no existe y la radiación ultravioleta sigue entrando. Ese agujero se generó por algo que se llaman clorofluorocarbonos, que eran algo que se le ponía, un gas que se le ponía a los aerosoles y también en algunos vehículos también lo generaban, autos, y al hacer una normativa en la década, fines del 70, esa normativa hizo que el agujero se empiece a achicar. Fíjense que estas son las primeras mediciones, fíjense, año 71, no es casual que Largos empezó en esta época. Fíjense cómo empezó a caer la cantidad hasta que llegamos a un mínimo en el año 2000 y ahí se empezó a recuperar. Pero fíjense que nuestro planeta es fiel, pero para recuperarse de nuevo va a llegar arriba del año 2100. O sea, recién en el año 2100 vamos a tener una capa de ozono similar a la que teníamos en 1970. Entonces, nuestros tiempos no son los tiempos de la Tierra. La Tierra se toma su buen periodo para poder recuperarse. Y después, esto también es un control que se hace con Argos. ¿Cuál es el basurero más grande del mundo? Y la gente muchas veces te dice, sí, debe estar en China, debe estar en Estados Unidos, y uno se imagina una montaña de basura. Pues no es así. Pero les voy a mostrar dónde está, y lamentablemente está en el océano. Tiene 1.600.000 kilómetros cuadrados, más o menos 5 veces la capital, la provincia de Buenos Aires, perdón. O sea, es muy, muy grande. Son más o menos 80.000 toneladas de basura. Imagínense, léanse esto, no se los quiero leer para no seguirlos deprimiendo. ¿Dónde están? En los océanos hay una circulación que es natural y que esa circulación hace que se acumule. Todo lo que yo tire en el agua se va a terminar acumulando y concentrándose. La peor de todas los parches, que así se llaman parches de basura, el peor parche está en el Pacífico Norte, al norte de Hawái. Está en esta zona cerca de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ahí están los máximos productores de cosas. China está de un lado y Estados Unidos del otro. Un barco se le cae, un container, se caen cosas de los barcos, va directamente del continente a las aguas y eso se concentra.
Es una cantidad de mugre tan enorme que no se ve fácilmente. O sea, vos pasás por un barco por ahí y no notás nada. ¿Por qué? Porque está muy, muy dividida y muy concentrada. Pero si miras muy bajo, cerca a un barco muy bajo, podés ver que el agua tiene como un tono lechoso. Y desde satélites también se puede captar. Toda esta mugre está ahí, no la va a sacar nadie hasta que se haga una limpieza como corresponde. Fíjense, por ejemplo, esto es yendo en un barco y corres con un gancho y lo que levantás cuando pasás por esa zona es todo esto. Obviamente hay animales que se lo tragan, que se envenenan, es todo un gran desastre. Todo esto se controla también con satélites. ¿Cuál es el futuro? Ya estamos terminando. ¿Cuál es el futuro del Argos? Poner varios satélites, nanosatélites, porque vieron que el satélite argentino que les mostré recién, que tenía los técnicos adelante, era enorme, pero hay también satélites que tienen el tamaño de una caja y que tienen la capacidad de hacer lo mismo. Obviamente son mucho más sencillos. Para el año que viene, o sea, para el 2023, la empresa Kinéis, que es una empresa también de CLS, va a poner 25 satélites en órbita, que acá los ven, y que son los que van a estar cubriendo toda la información. Va a haber terabytes de información para recoger. Todo esto es importantísimo, como les decía, para mantener la limpieza y lo sano de nuestro planeta. Y este es otro satélite que se va a lanzar en unos días, o sea, en diciembre, que se llama SWOT, que es un radar que va midiendo la cantidad de agua que hay, tanto en superficie, o sea, sobre el continente o sobre las aguas, y mide agua dulce o salada con ese radar. Entonces se va a tener un control también de cómo cuernos está el agua distribuida, que no sabemos con precisión el agua dulce dónde está, y esto es un recurso enormemente importante. Así que fíjense todas las cosas en que está metido la empresa CLS y el sistema Argos. Entonces, resumiendo, control de movimientos de migraciones de gran precisión para saber qué es lo que está pasando con animales, control permanente de la salinidad, pureza del agua, obviamente las cuestiones meteorológicas, control de los pesqueros, que era lo que les decía recién, y lo que preguntaba Miguel, que lamentablemente mucho no se puede hacer a nivel castigo hasta que seamos realmente una civilización avanzada de verdad, pero al menos estamos empezando con el control de todo esto, que antes ni siquiera existía. Y ahí terminamos. A ver, voy a dejar de compartir. Y si quieren hacer alguna pregunta, estamos disponibles. Ahí Jorge levantó la mano. Sí, primero, digamos, supongo que sí, que la respuesta es sí, pero Argos tiene que ver con el estudio de los fenómenos del niño y la niña. Claro, sí. Sí, porque lo que están tratando de hacer es, el fenómeno del niño es una corriente que se arma a nivel ecuatorial, que según la circulación que tiene, uno puede saber a largo plazo qué clima va a haber y qué cambios va a haber. Eso se controla con el sistema Argos y obviamente otros sistemas meteorológicos. Pero lo que se descubrió es que los cambios que en el Ecuador, donde está exactamente el niño o la niña, en el Ecuador los cambios se dan en semanas o meses, y cuando se van extendiendo hacia los polos, o sea, hacia nosotros y hacia el polo norte, los cambios se pueden predecir con décadas a veces, o al menos años. O sea, el mismo cambio que en el Ecuador dura un mes, 2, 3, un año, hacia el norte y hacia el sur, esos cambios se pueden llevar y se pueden predecir con años de anticipación. Por eso muchas veces, cuando ustedes escuchan a los meteorólogos, dicen, che, mira, dentro de 2 años va a pasar tal cosa. Y se cumple. ¿Por qué? Porque justamente en el Ecuador los cambios son mucho más rápidos que hacia donde estamos nosotros o más hacia el norte. Pero sí, se utiliza muchísimo. No, y la segunda parte era, obviamente, que si, por ejemplo, me imagino la bolsa de Chicago debe usar información de Argos para predecir el precio de los granos a nivel mundial, ya que manejan ellos esa información global. Justamente, el problema que tiene estos sistemas de información es que esa información es estratégica para los países.
Entonces, a vos que es tan simpático que te cae que Estados Unidos o todo el mundo sepa dónde vos tenés agua, tenés soja, dónde tenés todo. Entonces, es un tema estratégico también, por eso es tan complicado el crecimiento de esto y tiene tantas aristas políticas. Pero insisto, el sistema más puro en cuanto a información es el sistema Argos. Hay muchos más, pero como les digo, están preprocesados, hay información ficticia, hay información falsa. Esto, como les digo, viene del satélite al investigador, y lo que decís es cierto. Todos los que hacen plata están atrás de toda esta información porque es, insisto, información estratégica política. ¿Alguno más? Sí, yo. Dale, María. Sí, tres preguntitas. Una, si CLS, digamos, depende de algunos gobiernos y capitales privados, o si es solo privado, si podría tener competencia y si podría pasar con la información como de los medios, ¿no? Que de pronto cada uno tiene como una versión de las cosas. Esa es una pregunta, digamos, ¿qué control estatal o qué estados intervienen en controlar eso? La otra es esta proliferación de gente que manda satélites, ahora como Elon Musk, que es alguien que cualquiera de nosotros puede decir, bueno, queremos mandar satélites, digamos, ¿quién regula la posibilidad de enviar un satélite al espacio? Y la otra pregunta es si hay algún sitio donde uno puede saber cuáles son las especies animales que están marcadas por estos sistemas, como para, bueno. Digamos. No, está bien, vamos por partes. La primera era, para que ya me enteré. Lo de CLS, si es una empresa privada, si hay gobiernos, o cómo se regula una competencia. O sea, claro, CLS es semi-privada. O sea, tiene una parte comercial, pero está manejada por la NASA, por la Agencia Espacial Francesa. Es privada. Entonces, está determinada. Bueno, desconfiar, vamos a desconfiar de todo el mundo. Pero digamos que dentro de todo, la información que se toma directamente de las boyas, los barcos, va directamente a la base de datos. Tienen que creerles a ellos, obviamente. Como empresa privada, imagínense que genera 150 millones de euros por año. Entonces, es un negocio sumamente interesante. Y obviamente hay otras empresas privadas. El tema es que hay algunas que son más confiables que otras. ¿Y quién regula finalmente? Y los investigadores, porque el investigador es el que sabe quién te está dando información correcta y quién te está vendiendo pescado podrido. Entonces, uno va eligiendo, ya van sobreviviendo las mejores por una cuestión de competencia entre ellas. Así que sí, hay competencia, realmente competencia. La segunda, bueno, ¿quedó clara esa? Sí, la de Elon Musk o similares. La de Elon Musk, bueno. Esto es similar a lo que dije antes con Miguel. O sea, la teoría es que están las cosas reguladas. La realidad, lamentablemente, es que Elon Musk y todos los demás hacen lo que se les da la gana. ¿Por qué? Porque lanza satélites, lanzan miles de satélites. La excusa es, vamos a ser democráticos y hagamos que todo el planeta pueda tener internet. Para poder tener internet necesito una red de miles de satélites que estén bajos porque la señal es débil. Entonces, como la señal es débil, no puedo poner 2 o 3 satélites lejos. Tengo que poner muchos satélites y hacer una red global de satélites. La realidad es que es un negocio fenomenal porque te sale $100 por mes conectarte a los satélites, o sea que tan democrático no es. Es un negocio enorme y como tal hacen lo que se les da la gana. No deberían hacerlo, inclusive hay un problema con astrónomos profesionales, porque una cosa es tener un satélite pasando por arriba de tu cabeza y otra cosa es tener 1000, que te tapa los telescopios, que te tapa los objetos que vos querés reconocer. Y entonces vos te hiciste un telescopio que salió $1.000 millones y no lo podés usar porque te están pasando satélites. ¿Vos sabés que yo vi el tren de satélites del Starlink? Sí. Y a mí me impresionó, porque de pronto, una vez miré para arriba, en un cielo oscuro, y era no sé, la cuarta parte del cielo, circulando como un trencito con vagones. Digo, ese era el Starlink, los satélites de Elon Musk. Exactamente. Impresionante. O sea que eso
y hasta ahora lanzaron el 20%. O sea, falta todavía 80% más de satélites. Entonces, la realidad es que debería estar regulado, pero en el fondo SpaceX tiene tanta plata que terminan haciendo relativamente lo que se les da la gana. Imagínate que están peleando contra los observatorios profesionales, estamos hablando de universidades, estamos hablando de Harvard, estamos hablando del MIT, estamos hablando de todo eso, y siguen lanzando los satélites. O sea que lamentablemente no te puedo dar buenas noticias, al igual que hice con Miguel, no te puedo dar buenas noticias al respecto del control. Y la última era... No, la otra es muy simple, es si se tiene acceso. Por ejemplo, si yo quiero saber qué animales están marcados, ¿no? Y preguntar, qué sé yo, si los murciélagos están marcados, digamos, si se acercan más a las poblaciones o no, etcétera, digamos, ¿cómo saber qué especies, digamos? ¿Hay acceso fácil o es a través del pago? O sea, si vos querés la información detallada, tenés que abrir el bolsillo. Claro. Pero vos podés entrar, si querés después yo te doy el enlace para que le escribas. Hay algunas partes que vos podés ponerte en contacto y preguntar, che, ¿qué animales están marcados? ¿Qué especies están marcadas? Claro. Preguntas generales te las contestan. Vale. Pero obviamente, contanos, Ángeles. prepárate porque te van a querer cobrar. Te van a decir, mira, pero acá está lo que tenés que pagar. Es parte de la cuestión. Bueno, ¿alguno más? No sé si Miguel quedó o quedó de antes. Dale. Bueno, yo quería más o menos consultarte como lo que consultó Ángeles, pero, por ejemplo, nosotros como ciudadanos podemos acceder a algún tipo de información, no solamente hacia animales, sino algo básico. ¿Se puede acceder a esa información? No, que no de CLS, o sea, del sistema Argos, no, porque ya se comercializa. Entonces te pueden llegar a dar cosas muy básicas, sí, cosas muy limitadas. Sí, pero como para tener si una vos querés, digamos, algo. Claro, porque vos imaginate que esto lo que sucede es que vos como universidad tenés tus investigadores, tus biólogos, entonces te venden la información, ¿no? Entonces si yo te la vendo a vos, no se la voy a regalar a otro. Igual hay alguna información, no del sistema Argos, pero hay alguna información que se puede conseguir. Después si querés te doy algunos también enlaces para que puedas ver. Pero es información limitada, por supuesto. Listo, bueno, muy buena la charla. Muy buena. Gracias, Miguel. Cristina me parece que quería hablar. Sí. Muchas gracias, Claudio. Para mí me despejaste un montón de situaciones que tenía desconocidas. Lo que estoy leyendo un libro de Bifo Berardi, de Franco Berardi, que habla de FACMA, Facebook, Apple, Google, Microsoft y Amazon. Y lo que nos pasa a los psiquiatras también les pasa a ustedes, porque sabemos todo lo que se tendría que hacer y todo lo que no se debería hacer, pero como no nos sostienen políticamente o culturalmente, estamos sabiendo un montón de cosas y con la frustración por los medios económicos nosotros también. O sea que vos me revelás un montón de situaciones que yo desconocía, de conocimientos enormes que se tienen a la mano, y qué se puede hacer, y los barcos en el sur de la Argentina están depredando la fauna de peces, y bueno, FACMA, que es la asociación de todas las multinacionales de los medios, la infoesfera del mundo, nos están gobernando. Totalmente. Y es una pena porque lo vemos cómo se deterioran las cosas y que tenemos como una imposibilidad de actuar de otra manera, ¿no? Como habría que actuar en la salud mental o en la salud en general. Totalmente. Sí, son cosas muy graves que pasan. Es lo que comentaba hace un rato, es como que de a poco nosotros reaccionamos tarde, reaccionamos cuando ya el problema lo tenemos arriba de la cabeza. Todo entonces, cubierto. Bueno, exacto. Entonces, alguna esperanza es el hecho de que estamos teniendo una juventud que está tratando de despertar en estas cosas.
hasta que no logremos separar los negocios de la tierra, o sea, vamos a hacer este negocio, bien, ¿qué perjuicio va a traer para la tierra? Mucho, bueno, no lo podemos hacer. Hasta que no tengamos esa mentalidad, lamentablemente, y la vemos en Viaje a las Estrellas, por ejemplo. O sea, para llegar a eso, según Roddenberry, va a ser en el año 2200, 2300. Vamos a tener esa mentalidad. Espero que lleguemos. Pero bueno, sí, es complicado. Primero tenemos que llegar, porque con el avance y la cuestión bélica, que cada vez están más locos gobernando el planeta, no sé si llegamos a lo que lleguemos. Sí. Bueno, yo creo que... Esperemos llegar. Sí, esperemos llegar. Como te acordás, siempre me acuerdo de Carl Sagan, cuando decía, si sobrevivimos a la adolescencia, a la adolescencia de nuestra civilización, que era que tenemos muchas más armas de las que podemos, que tenemos muchas más armas y que todavía no tenemos la capacidad de poder manejarlas. Es decir, en cualquier momento nos destruimos con nuestras propias armas que creamos. Eso lo decía Carl Sagan en los 80. Claudio, tu clase, tu charla me encantó, un montón de información, realmente preparaste un montón, trajiste un montón de información, la verdad que para nosotros muy, muy buena. A mí me gustó muchísimo y te agradezco mucho que hayas estado. No, por favor. No sé si hay más compañeros que quieran preguntarte algo. Pasanos un mail o algo para que nos mande los links. Bien, bueno, si no se los mando a Nora, como quieras. Bueno, dale, sí, perfecto. Dale, yo los paso al grupo, ¿cómo no? Claro. Bien, bien. Bueno, muchas gracias, un gusto conocerlos a todos y felicitaciones, Claudio. Bueno, gracias, Lili. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Y, bueno, aparte, yo les agradezco a ustedes la invitación, a Nora, y realmente es importante este tipo de reuniones porque es una manera de ir concientizando a cada uno. Yo no conozco un montón del trabajo de ustedes y ustedes no conocen nada de nuestro trabajo. Claro, es muy importante. Pero fíjate lo que vos comentabas recién, María Cristina, que los puntos de contacto que hay entre los problemas que hay en áreas completamente diferentes. Nada que ver, pero son los mismos puntos. Exacto. Les recomiendo, yo tengo sintetizado el libro La Segunda Avenida de Bifo Berardi, que es la Segunda Avenida. Él dice que si no hay comunismo, pero no el comunismo de antes, sino el comunismo como cuidado en común, hay una extinción, ¿no? O comunismo o extinción, dice él en ese libro. Pasalo al grupo, Cristina, pasalo al grupo si querés. Sí, te lo paso porque lo tengo resumido en 10 páginas, son como 200 y pico, y yo lo resumí, los puntos que más me interesaban en 10 páginas. Se los paso porque me siento muy acompañada por ese filósofo que es un poco de la calle, ¿no? El filósofo que está con los alumnos en Bolonia, que sale a la calle, que ve que los chicos están con el smartphone, saben mucho más que él, pero no sienten. Y lo que vos me hacías sentir, Claudio, es el dolor que me causa ese conocimiento, donde no se pueden hacer cosas. Esto, ¿viste? Digo, se saben un montón de cosas, saben que los barcos están ahí, se sabe que los... Y yo digo, bueno, esto es como un paciente grave que vos sabés que se puede hacer, pero que no tenés el remedio porque no hay plata. Algo por el estilo. Más o menos así. Sí, y te agrego algo más. Yo de haber, por el tema del astroturismo, haber investigado mucho nuestros pueblos originarios, fundamentalmente los guaraníes, pero aún los tehuelches, tenían una mentalidad absolutamente ecológica. Si tuviéramos esa mentalidad, no tendríamos la situación que tenemos en este momento planetario. Tenemos la mentalidad del imperio, nosotros todavía somos imperio, y ahora es imperio FACMA, que es Facebook, Apple, Google, Microsoft y Amazon. Esos son el imperio en este momento. Ya no es el imperio austrohúngaro, ya no es el imperio ruso, ya no es el imperio americano. Por las dudas, por rechazo a Elon Musk, me borré de Twitter. Yo nunca tuve Twitter, mira, soy medio atrasada en esas cosas. Bueno, pero insisto, este tipo de reuniones lo que hacen es justamente tratar desde nuestro pequeño lugar de modificar una situación que ya es insostenible. Bueno, y voy a compartir con el grupo tu charla sobre armas nucleares. Todo perfecto. el tema de lo nuclear.
Perfecto, así se preocupa y yo más comparto todavía. el y además, resumen en del cuanto libro La Segunda Avenida de Bifo Verano. Dale. Y en cuanto a Jorge, que es nuestro genio informático, porque es un genio de todo tipo, Jorge, en cuanto nos pase el YouTube de esta grabación, te lo paso para que lo tengas. Ah, perfecto. De tu charla. Perfecto. Muy bien, Bueno, me parece muchísimas perfecto. gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, Gracias a ustedes. buenas y feliz. noches. Suerte. Hasta luego. Nos Chau, vemos. chau.